Febrero de 1258. Un hombre pasea por la tesorería que una vez defendió. Soldados lo flanquean a ambos lados. No son sus propios guardias. Sus ojos recorren el oro que pasó 5 décadas protegiendo. Oro que compró sedas. Oro que financió a los eruditos. Oro que llenó las cámaras mientras sus soldados marchaban sin armadura. Los que caminan junto a él estudian cuidadosamente su expresión. Esperan ver si la comprensión ha surgido. Él permanece en silencio. Detrás de él, la ciudad arde hasta convertirse en cenizas. Delante se encuentra algo más aterrador que las llamas. Este es el califa al-Mustasim, gobernante de Bagdad, comandante de los fieles, es el heredero espiritual del propio Muhammad. En apenas 3 horas, su vida terminará. Pero no por espada, ni por flecha, ni de ninguna manera convencional que uno pudiera esperar. Los hombres que destruyeron su ciudad actúan según reglas que el mundo nunca había conocido. Y lo que hicieron con su familia fue más que ejecución. Fue un diseño calculado, un plano de sangre destinado a que cada gobernante, desde Damasco hasta Delhi, comprendiera el precio de la desobediencia. No se necesitaba repetición. Un solo acto era suficiente. Durante 5 siglos, Bagdad permaneció como el centro, no solo de un imperio, sino de la vida intelectual. Aquí la filosofía griega se encontraba con la astronomía persa. Aquí las matemáticas indias se entrelazaban con la ley islámica. El conocimiento se acumulaba en bibliotecas que catalogaban todo, desde medicina hasta mecánica. Solo la Casa de la Sabiduría contenía obras que podrían ocupar 3 vidas. Al-Juarizmi inventó el álgebra dentro de estos muros. Al-Razi escribió enciclopedias médicas que Europa traduciría 4 siglos después. Eruditos viajaban desde España hasta Samarcanda para estudiar en las academias de Bagdad. La población superaba el 1.000.000 de habitantes. La infraestructura de la ciudad transportaba agua por canales subterráneos. Los mercados comerciaban bienes desde China hasta Córdoba. Los hospitales atendían a pacientes sin importar su fe o riqueza. Esto no era una Roma decadente, era una civilización en su máximo esplendor. Y al timón, el califa. No solo un rey, no solo un líder político. El califa era el sucesor de Muhammad, la autoridad espiritual de millones, un hombre cuya legitimidad se remontaba a 37 generaciones. Al-Mustasim heredó este puesto en 1242, pero también heredó otra carga, un gobierno podrido durante 2 siglos. El califato abasí aún conservaba respeto religioso, pero sus ejércitos, mayormente mercenarios. Los gobernadores, señores de la guerra semi-independientes. El tesoro, lleno, pero rara vez usado para la defensa. Bagdad había sobrevivido a la debilidad interna antes. Se habían soportado guerras civiles. Había sobrevivido a califas rivales. Había visto imperios subir y caer mientras sus eruditos escribían y sus mercados prosperaban. Así que, cuando llegaron informes de jinetes del este, aquellos que habían aniquilado el imperio jorezmio, despoblado ciudades persas, jinetes que ignoraban ríos, montañas y fronteras, Bagdad prestó atención, pero permaneció inactiva. Los mongoles no eran simplemente un ejército, eran un sistema, una máquina perfeccionada durante 50 años de guerra ininterrumpida a través de estepas, desiertos y montañas. Cuando Genghis Khan murió en 1227, dejó algo sin precedentes. No solo territorios conquistados, no solo poblaciones sometidas. Dejó una doctrina militar que convertía la guerra en un proceso repetible. Uno de sus nietos, Hulagu Khan, recibió la misión de llevarla hacia Occidente. En 1253, el Kurultai mongol le encomendó una sola misión: asegurar la sumisión de cada estado entre Mongolia y el Mediterráneo.
no simplemente derrotar, sino someter. El imperio mongol no se construía sobre la ocupación, se basaba en la obediencia. Las ciudades que se sometían temprano conservaban autonomía. Sus gobernantes permanecían, sus ciudadanos seguían viviendo. Simplemente pagaban tributo y reconocían la supremacía mongol. Las ciudades que resistían desaparecían. Cada objetivo seguía el mismo protocolo. Aparecían enviados mongoles. Entregaban los términos por escrito. Sométanse de inmediato, paguen tributo, entreguen rehenes. A menudo los hijos del gobernante acepten el dominio mongol. La obediencia significaba supervivencia. Las murallas permanecían intactas, los mercados seguían abiertos, los ciudadanos vivían. La negativa no provocaba respuesta inmediata. No había amenazas ni ultimátums, solo silencio. Semanas, a veces meses, pasaban. La ciudad continuaba con su vida diaria. Los defensores comenzaban a preguntarse si los mongoles estaban blufeando. Tal vez se habían ido. Entonces el horizonte se llena de jinetes, no dispersos, no desordenados, en formación. La caballería se mueve con precisión. Llegan máquinas de asedio sobre carros. El ejército no ataca, rodea, completamente. Cada puerta, cada camino, cada vía de escape. Comienza la construcción a la vista de todos. Los mongoles ensamblan trebuchets de 135 kilogramos. Ingenieros de China y Persia colaboran con las tropas mongolas. Los defensores observan cómo se levantan máquinas diseñadas para derribar sus murallas. Llega una segunda embajada. Los términos se repiten palabra por palabra. Esta es la última oportunidad. La mayoría de las ciudades se rinde en esta etapa. Si la desobediencia continúa, el asedio procede. No en caos, sino como procedimiento. Cuando las murallas caen, la infantería entra por unidades. Las puertas se rompen, la caballería asegura las rutas. La ciudad es tomada pieza por pieza. Dentro, la población se clasifica. Los artesanos se perdonan. Los eruditos se perdonan. Los ingenieros fueron identificados y perdonados. Todos los demás fueron reunidos y llevados a los campos fuera de la ciudad. Lo que sucedió a continuación fue documentado por múltiples testigos. No fue violencia aleatoria, fue un exterminio metódico. Los sobrevivientes fueron reubicados en tierras bajo control mongol. La ciudad misma a menudo se incendiaba, no como castigo, sino como demostración, porque los mongoles no conquistaban por tierra, conquistaban para imponer obediencia. Cada ciudad devastada se convertía en lección para la siguiente. Para 1257, Hulagu ya había aplicado este método en toda Persia. Nishapur resistió. Su población fue aniquilada. Merv resistió, despoblada sistemáticamente. Herat resistió, reducida a escombros. La resistencia acarreaba consecuencias que se extendían a lo largo de generaciones, y ahora la mirada de Hulagu se dirigía a la ciudad más grande entre Persia y Egipto, Bagdad. En septiembre de 1257, Hulagu envió enviados a Bagdad. 3 jinetes portaban una sola carta. Han sido testigos del destino de las ciudades persas. Comprenden el precio de la desobediencia. Aparezcan en nuestro campamento. Sométanse a la autoridad del Gran Khan. Derriben sus defensas. Envía a tus hijos como rehenes. Hazlo, y tu ciudad será perdonada. Rehúsa, y enfrentarás el mismo destino que las demás. La carta llegó a la corte del califa un jueves. Para el viernes ya había comenzado el debate. El califa al-Mustasim reunió a sus asesores. La sala se dividió de inmediato. Su visir Ibn al-Alkami presionaba por un cumplimiento inmediato. Presentó las pruebas. El imperio jorezmío había movilizado 400.000 soldados. Habían fortificado ciudades.
Sostenían fortalezas en las montañas. Todas habían sido destruidas. Nishapur tenía murallas de 9 metros de espesor. Merv había sido llamada la ciudad de la que dependía el mundo. Todo borrado. Estos no son meros saqueadores, advirtió Ibn al-Alqami. Esto es un sistema militar perfeccionado durante 50 años de guerra constante. No podemos derrotarlos. Instó a la rendición inmediata. Tributo completo. Abrir las puertas de Bagdad antes de que comenzara el asedio. El comandante militar del califa no estuvo de acuerdo. Los mongoles eran jinetes de estepa, más aptos para terreno abierto. Las murallas de Bagdad nunca habían caído. Carecen de experiencia en asedios contra defensas preparadas, y están lejos de sus líneas de suministro. No pueden mantener un sitio aquí, argumentó. Una tercera facción apeló a la fe. Bagdad era la sede del califato, el corazón de la civilización islámica. Dios no permitiría que los paganos destruyeran la casa del profeta, decían. Al-Mustasim escuchó. Tenía 54 años, 16 en el poder. Nunca había enfrentado una crisis de esta magnitud. Las fuentes contemporáneas lo describen como amante del lujo, dedicado al aprendizaje, incómodo con asuntos militares, dependiente de la autoridad de su cargo. Estudió la carta de Hulagu, miró a sus asesores y decidió: «Somos el califato», dijo. «No cedemos ante amenazas de jinetes». Despidió a los enviados. No se ofrecería tributo. No se prepararon defensas. Ibn al-Alqami, el pragmático, hizo un último intento. «Si nos negamos, vendrán». «Entonces que vengan», respondió al-Mustasim. Los enviados partieron de Bagdad el 24 de septiembre de 1257. No trajeron respuesta, solo la confirmación de la negativa. Lo que siguió reveló más que la simple negativa. El califa no movilizó al ejército, no reforzó las murallas, no abrió el tesoro para financiar defensas. En cambio, continuó como si la amenaza desapareciera por sí sola. Mientras tanto, a casi 500 kilómetros al este, las fuerzas de Hulagu comenzaron a marchar. El 11 de noviembre de 1257, exploradores mongoles aparecieron a casi 50 kilómetros al este de Bagdad. Los informes llegaron a la ciudad. Las unidades de caballería sumaban aproximadamente 5.000 hombres, sin máquinas de asedio visibles. El comandante de Bagdad vio una oportunidad. Si los mongoles estaban aislados, podían ser destruidos en batalla abierta. Una victoria decisiva demostraría la fuerza de Bagdad y desalentaría un avance mongol adicional. El comandante recomendó un ataque inmediato. El califa estuvo de acuerdo. El 13 de noviembre, el ejército de Bagdad marchó hacia el este. 20.000 hombres, 12.000 a caballo, 8.000 a pie. La mayor fuerza reunida en décadas. Llevaban provisiones para 3 días. El plan era sencillo: interceptar el avance mongol, luchar en terreno abierto, destruirlos antes de que llegaran refuerzos y regresar victoriosos. Para el 15 de noviembre, 1257, los dos ejércitos se encontraron a 40 kilómetros al noreste de Bagdad. El comandante desplegó tropas en formación estándar, caballería en los flancos, infantería en el centro. Los mongoles eran visibles a lo largo del campo. Menos de lo esperado, quizás 4.000 jinetes. La caballería de Bagdad cargó. Los supervivientes que huyeron a la ciudad relataron lo que sucedió después. La línea mongola retrocedió, no por pánico, sino en retirada organizada. Se retiraron en unidades disciplinadas. La caballería de Bagdad los persiguió. 1 milla, 2 millas, la retirada se mantenía ordenada. Entonces aparecieron los flancos. La caballería mongol, escondida en barrancos al norte y al sur, atacó simultáneamente.
Las fuerzas de Bagdad se encontraron rodeadas, no por los 4.000 que habían perseguido, sino por 15.000. Lo que siguió no fue una batalla, fue destrucción sistemática. Los arqueros a caballo mongoles disparaban mientras galopaban a toda velocidad. Empuñaban arcos compuestos capaces de atravesar armaduras a más de 180 metros. La caballería de Bagdad trató de reagruparse, pero sus formaciones ya se habían derrumbado. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían entre el caos. La infantería, observando desde su posición, vio cómo los flancos de la caballería desaparecían dentro de la formación mongol. Comenzaron a retirarse hacia Bagdad. Los mongoles no los persiguieron. Rodearon a la caballería restante y la eliminaron metódicamente. Al caer la noche, todo había terminado. Los sobrevivientes que llegaron a Bagdad informaron que de 20.000 hombres que habían salido, regresaron menos de 3.000. La guardia personal del califa fue eliminada. Los mercenarios de la caballería destruidos. El ejército de campo de Bagdad ya no existía. No estaba derrotado ni disperso, estaba borrado. Cuando los informes de los sobrevivientes llegaron a la corte, la naturaleza de la situación cambió. Esto no era una partida de saqueo, era una trampa. Los mongoles habían usado un pequeño destacamento para atraer al ejército de Bagdad al campo abierto y eliminarlo con precisión. Para diciembre, la fuerza principal mongol era visible en el horizonte, y las murallas de Bagdad eran lo único que quedaba. El 11 de enero de 1258, el ejército mongol completó el cerco de Bagdad. Hulagu comandaba un estimado de 150.000 soldados. Los mongoles no solo rodearon Bagdad, construyeron infraestructura. Se establecieron campamentos fortificados en cada puerta. Se programaron rotaciones de guardia. Las líneas de suministro se extendían hasta Persia. Escapar se volvió imposible. Los mongoles comenzaron a ensamblar máquinas de asedio, no escondidas detrás de las líneas, sino a plena vista de las murallas. Ingenieros chinos trabajaban junto a los soldados mongoles. Se construyeron trebuchets con precisión geométrica. Los defensores de Bagdad observaban la construcción. Día tras día podían ver exactamente lo que se preparaba y calcular el efecto que tendría sobre sus murallas. El 17 de enero, Hulagu envió otra embajada. El mensaje había cambiado. El tiempo para la sumisión completa había pasado. Pero el califa aún podía preservar su vida. Abran las puertas, preséntense, ordenen que su guarnición deponga las armas. Hagan esto en 3 días y la población será perdonada. El califa reunió a sus asesores restantes. El visir pragmático recomendó aceptar. No tenemos ejército de campo. No vienen aliados. No tenemos forma de resistir lo que está fuera de nuestras murallas. Los eruditos religiosos aún invocaban la protección divina. El califa vaciló. Pasaron 3 días. No se envió respuesta. El 29 de enero, al amanecer, los trebuchets comenzaron a disparar. No de forma aleatoria, no para intimidar, de manera sistemática. Los ingenieros mongoles habían pasado 2 semanas calculando el grosor de las murallas, los puntos débiles de la estructura y los ángulos de impacto óptimos. Las piedras golpeaban repetidamente las mismas secciones. Cada impacto creaba microfracturas en la mampostería que había resistido 5 siglos. El bombardeo continuó durante 8 horas y luego se detuvo. Los mongoles esperaron. Durante la noche, las secciones dañadas se debilitaban aún más. El 1 de febrero, el bombardeo se reanudó, concentrado en las secciones debilitadas. Por la tarde, las grietas eran visibles desde el interior de la ciudad. Al anochecer, la muralla este comenzó a derrumbarse. El 5 de febrero,
La muralla este colapsó. Un tramo de 27 metros de ancho simplemente se desintegró. La infantería mongol avanzó hacia la brecha, no a la carrera. Caminando en formación, entraron en Bagdad por unidades, aseguraron la brecha, establecieron un perímetro y avanzaron bloque por bloque. La guarnición restante de Bagdad intentó resistir. Estaban superados en número, superados en maniobras, superados en combate. Al caer la noche, los mongoles controlaban el barrio este de la ciudad. El 10 de febrero, el califa envió un enviado al campamento de Ulagú. El mensaje fue breve. Me rendiré personalmente. Abriré las puertas. Ordenaré a mi guarnición que deponga las armas. Perdona la ciudad. La respuesta de Ulagú llegó en pocas horas. Preséntese en mi campamento. Mañana, solo. El 13 de febrero de 1258, el califa salió de Bagdad. No fue solo al campamento de Ulagú. Llevaba a 3.000 miembros de la corte, sus hijos, ministros, eruditos y generales. Caminaron por la puerta desarmados. Guardias mongoles los flanquearon de inmediato, sin amenazas, solo presentes. La procesión avanzó por el campamento mongol. Los soldados observaban en silencio, sin insultos, sin violencia, sin ira visible, solo observación. Ulagú recibió al califa en su tienda de mando. La primera pregunta de Ulagú fue práctica. ¿Dónde está tu tesorería? El califa vaciló. Estamos preparados para ofrecer tributo. ¿Dónde está? El califa dio indicaciones. Ulagú envió soldados a verificar. Regresaron 3 horas después. La cámara fuerte fue abierta. ¿Qué encontraron? Lingotes de oro, miles de ellos, monedas de plata, incontables cofres, joyas acumuladas durante generaciones, sedas, suficiente para vestir a un ejército. Ulagú ordenó que se documentara toda la tesorería. Luego ordenó que el califa fuera llevado allí. El califa fue conducido de regreso a Bagdad por calles ahora controladas por soldados mongoles, pasando por edificios que comenzaban a humear hasta su propia tesorería. Las puertas estaban abiertas. Ulagú lo recorrió, sala por sala, cámara por cámara. No hablaron, pero la pregunta no necesitaba ser formulada. ¿Por qué estaba esta riqueza aquí mientras sus murallas se derrumbaban? ¿Por qué estas monedas almacenadas mientras sus soldados no recibían pago? ¿Por qué este oro cerrado mientras su ciudad no se preparaba para nada? Lo que sucedió a continuación se documenta de manera diferente según las fuentes. El historiador persa Rashid al-Din relata que Ulagú ordenó al califa que comiera su oro, que consumiera la riqueza que había valorado más que la supervivencia de su pueblo. Si esto ocurrió, literalmente es debatido. Lo que sí está documentado es lo que siguió. Los mongoles seguían las creencias tengristas, que imponían estrictos tabúes sobre la sangre real. Nunca debía tocar la tierra, pues derramarla directamente alteraría el equilibrio cósmico. Por ello, al ejecutar a los nobles, se requerían métodos alternativos. Para el califa se eligió un procedimiento específico. Fue envuelto fuertemente en una alfombra, con los brazos atados y las piernas inmovilizadas, y luego colocado fuera de la tesorería. Se trajeron caballos, no pisoteaban al azar. Guiados con cuidado y deliberación, pasaban repetidamente sobre la figura envuelta. El peso de los caballos aplastó el cuerpo dentro de la alfombra. No se utilizó espada. Ningún verdugo pronunció sentencia. No se hizo declaración formal. Cuando terminó, el califa estaba muerto. Ninguna gota de sangre tocó el suelo. Se respetó el tabú. Sin embargo, algo más se había creado. Un método que sería recordado y comentado en cortes, desde Anatolia hasta Delhi. Los hijos del califa fueron separados del grupo principal, cada uno de ellos.
Las fuentes contemporáneas registran que fueron ejecutados el mismo día. Algunos dicen que fueron envueltos y aplastados. Otros sugieren que fueron asesinados fuera de la vista. Lo que todos los relatos coinciden es que ningún hijo sobrevivió. Las hijas del califa fueron apartadas del grupo. Su destino es vago en los registros. Algunos relatos indican que fueron distribuidas entre oficiales mongoles. Otros afirman que fueron enviadas al este, a territorios mongoles. Tras el 13 de febrero, desaparecen de los registros históricos detallados. Los 3000 que habían acompañado al califa, ministros, eruditos, generales, fueron divididos. Aquellos con habilidades útiles fueron identificados y apartados. Los ingenieros fueron perdonados y enviados al servicio mongol. Los médicos fueron preservados. Se mantuvo a los administradores familiarizados con la gobernanza local. El resto fue ejecutado fuera de la ciudad. La dinastía abasí, 5 siglos de gobierno continuo, terminó ese día. No surgió sucesor. Ningún heredero sobrevivió. La línea que remontaba 37 generaciones hasta el tío de Muhammad quedó cortada, y la noticia de sus muertes se difundió antes de que los cuerpos se enfriaran. Tras la muerte del califa, Hulagu entregó Bagdad a sus tropas. Durante 13 días, los mongoles dividieron la ciudad en sectores. A cada unidad se le asignaron distritos para controlar. Se movieron metódicamente, edificio por edificio, calle por calle. Cualquiera con habilidades valiosas fue separado. Artesanos que trabajaban metal, madera o piedra. Eruditos que sabían leer y escribir. Comerciantes familiarizados con redes de comercio. Fueron señalados y trasladados a campamentos fuera de la ciudad. Los objetos de valor se recolectaron sistemáticamente. Oro, plata, joyas, seda, especias, manuscritos. Todo lo valioso fue catalogado y retirado. Los que quedaron fueron obligados a salir de las murallas. Lo que siguió, según fuentes contemporáneas, fue una eliminación deliberada y metódica. Las estimaciones de víctimas varían dramáticamente. Algunas fuentes contemporáneas afirman entre 200.000 y 1.000.000 de muertos. Los historiadores modernos sugieren una cifra más probable de 90.000 a 200.000. Lo que es cierto es el resultado posterior. Una vez eliminada la población, se atacó la ciudad misma. La Casa de la Sabiduría fue incendiada. Se arrojaron manuscritos al Tigris, tantos que, según se dice, el río corrió negro de tinta. La gran mezquita fue parcialmente destruida. El palacio del califa fue arrasado. El sistema de canales fue saboteado deliberadamente. No fue destrucción al azar, sino intencional, para impedir que Bagdad se recuperara rápidamente. Para el 20 de febrero, Hulagu ordenó la retirada de su ejército. Dejaron atrás una ciudad con barrios enteros borrados, infraestructura arruinada y la población reducida al menos a la mitad. Sin embargo, también dejaron algo más. Los sobrevivientes permanecieron. Específicamente, aquellos que podían relatar lo que habían presenciado. Los mongoles no buscaban borrar Bagdad de la memoria. Querían que la ciudad fuera recordada. En semanas, la noticia de Bagdad llegó a Damasco. En meses, se extendió hasta el Cairo. Al cabo de un año, cada corte desde Anatolia hasta la India sabía con precisión lo que había ocurrido. No solo que Bagdad había caído, sino cómo y qué había sucedido con el hombre que creía ser intocable. Tras febrero de 1258, el mundo islámico experimentó un cambio. Las ciudades que se preparaban para resistir reconsideraron de inmediato. Damasco abrió sus puertas antes de que llegaran los mongoles. Alepo envió tributo y rehenes por adelantado. Pequeños emiratos en Siria e Irak
Se sometieron sin siquiera ver a un soldado mongol. Bagdad no solo había sido destruida, se había demostrado un mensaje. Los gobernantes de la región realizaron el mismo cálculo: resistir, enfrentar un asedio que no podrás sobrevivir, ver tu ciudad arder, morir envuelto en una alfombra mientras tu familia es aniquilada, someterse, mantener tu posición, pagar tributo, sobrevivir. La elección era inequívoca. La expansión mongol se detuvo finalmente en 1260, en la batalla de Ain Kalut. Los mamelucos, un estado militar en Egipto, derrotaron a un ejército mongol en combate abierto. Sin embargo, incluso ellos habían aprendido de Bagdad. No confiaron en murallas, no depositaron su fe en la autoridad sagrada. Su sociedad se construyó en torno a un único objetivo: crear una fuerza militar capaz de igualar a los mongoles en el campo de batalla. Estudiaron el sistema mongol e incorporaron sus principios. Se prepararon deliberadamente para ese enfrentamiento porque entendieron lo que Bagdad no comprendió. Los mongoles no eran meros saqueadores a los que se podía esperar. Eran un sistema que requería una respuesta equivalente. Bagdad sobrevivió como ciudad. La gente regresó. Los mercados se reabrieron. El comercio se reanudó. Pero nunca recuperó su estatus anterior. El centro de la civilización islámica se desplazó a otro lugar. La casa de la sabiduría nunca se reconstruyó. El conocimiento acumulado nunca se reunió nuevamente. Los eruditos que murieron nunca fueron reemplazados. Pero algo más perduró: la memoria del precio de la desobediencia. Mucho después de la muerte de Hulagu, mucho después de que el imperio mongol se fragmentara, mucho después de que la estepa cayera en silencio, la caída de Bagdad quedó impresa en las crónicas de todos los continentes, relatada en las cortes cada vez que se consideraba la resistencia, calculada en cada sala del trono enfrentada a fuerzas superiores. Los títulos no pueden negociar con tácticas. La tradición no detiene máquinas de asedio. La autoridad sagrada no desvía flechas. Cuando los sistemas chocan, el que se adapta sobrevive. El que no lo hace se convierte en una advertencia. Algunas advertencias resuenan durante siglos. Los mongoles no necesitaban destruir Bagdad. Necesitaban que todos supieran que podían hacerlo, y que lo harían. Y exactamente lo que aguardaba a los gobernantes que asumían que su rango los hacía intocables. Esa lección sobrevivió al imperio que la impartió, porque febrero de 1258 no fue solo una operación militar, fue comunicación, escrita en humo, piedra y cuerpos envueltos en alfombras. Una advertencia que viajaba más rápido y más lejos de lo que cualquier ejército podría. Algunas advertencias, una vez comprendidas, nunca necesitan repetirse. Esta es historia carmesí, donde los eventos no se suavizan para confortar. Suscríbete si deseas comprender el patrón detrás de los acontecimientos, no solo lo que ocurrió, sino por qué se repitió una y otra vez.